Bona tarda, buenas tardes y welcome. Acabamos de ver la obra de vídeo Pocas personas lo saben, del artista portugués Jan Capilé, creada en 2024, que plantea que la relación íntima entre la luz del sol y las hojas de los árboles es fotográfica. El verde se produce porque el espectro verde de la luz se refleja, ya que no se aprovecha en el proceso de fotosíntesis de las plantas. Y se pregunta, ¿qué historias explica esta luz? Es una de las 5 obras que conforman la selección de la 6ª edición de Materia Bosc, que celebra la fuerza poética de los árboles. Este año celebramos la 13ª edición del programa abierto RCR, que convoca la Fundación RCR Bunca y que cuenta desde 2019 con el Colegio de Arquitectos de Cataluña como coorganizador. Esta conferencia cuenta con el apoyo especial de Cercle Gespromat. Compartir es el tema de esta edición y se entiende como una forma de vivir y de relacionarse, cosa que permite aprovechar las fortalezas, los conocimientos y las experiencias de cada integrante del equipo, el compromiso, la confianza y la satisfacción personal y grupal. Genera proyectos, productos o servicios con mayor calidad, competitividad y relevancia social. Hoy tenemos con nosotros a Anne Lacaton y a Jean-Philippe Vassal, que nos hablarán del espacio libre, en el sentido de crear con el que ya existe. De este modo, dan la oportunidad de hacer más con menos, porque transformar el espacio existente es algo generoso, económico y ecológico. Comparten práctica desde que se graduaron en la Escuela de Arquitectura de Burdeos en 1980 y han desarrollado una parte importante de esta práctica en el ámbito del urbanismo. Destacan sus años en Níger, desde finales de sus estudios hasta 1985. Estos inicios han marcado su mirada, que luego han transmitido a estudiantes de todos los lugares, impartiendo clases como profesores invitados en diversas universidades europeas y estadounidenses. Han sido reconocidos, han recibido galardones como el Pritzker Architecture Prize de 2021. Ahora invitamos al periodista cultural y autor del libro Paraula de Pritzker, Yatzer Mosh, a compartir sus reflexiones para la conferencia de hoy. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí para presentar a Anne Lacaton y a Jean-Philippe Vassal, cosa que es del todo innecesaria, porque su obra es muy interesante y sin duda ya la conocen ustedes. ¿Qué arquitectos nos interesan más ahora? Pues yo creo que los que encaran la arquitectura como una forma de hacer frente a 2 de las principales emergencias que hay en el mundo: la emergencia climática y la emergencia habitacional. Por eso diríamos que no hace falta presentar a un despacho de arquitectos como H Arquitectos, que es excelente en esta línea, o tampoco hay que presentar las obras hechas por diferentes arquitectos por encargo del Instituto Balear de la Vivienda durante el último quinquenio, o con mayor motivo que no hace falta presentar a Lacaton y a Vassal, porque ellos se han distinguido mucho en todo este terreno y además llevan ya 40 años de trayectoria desde que abrieron su estudio en 1987 y son pioneros absolutos
bienvenidos a esta aproximación de la arquitectura. No hace falta presentar la Catón Vassal, pero sí merece la pena recordar algunos elementos determinantes de su trayectoria. 5 elementos en concreto que yo he extraído de algunas de las conversaciones que mantuve con ellos, tanto juntos como por separado. El primer elemento está relacionado con los orígenes familiares. Jean-Philippe era hijo de un ingeniero meteorólogo y su madre hacía piezas de ropa, y eso le daba una cierta familiaridad con la cuestión climática y también con la vestimenta, que podemos considerar que es el primer habitáculo que ocupa el cuerpo humano. La abuela de Anne era campesina y eso le dio una conciencia de la naturaleza y de todo lo que ello comporta. Anne se educó en una cultura en la que nada se desperdiciaba, todo se reaprovechaba. Y podemos decir que estos rasgos familiares ya han encaminado a Jean-Philippe y Anne hacia la arquitectura que han hecho posteriormente. El segundo elemento determinante en la trayectoria de la Catón y Vassal lo encontramos en África. Al finalizar sus estudios de arquitectura en Burdeos, Jean-Philippe partió a Níger 5 años. No quería hacer el servicio militar y el Estado francés le ofreció como alternativa 5 años de servicio civil en Níger. Anne lo acompañó de modo intermitente y en África se formaron de modo complementario al académico, en un lugar con mucha precariedad, con pobreza extrema, con un clima extremo y con contrastes extremos. Un trabajo, por ejemplo, en África sería hacer un planeamiento urbano rudimentario en un contexto de desertificación. Había nómadas que vivían en las afueras de los núcleos de población y estos asentamientos tenían que ser viables, es decir, había que dotarlos de pozos, otros servicios y organizar la vida colectiva mínimamente. No había demasiada teoría ni recursos para aquel trabajo, pero se podían hacer cosas con tesón, con pragmatismo. Igual que lo hacía la gente de allá, con sencillez, con inteligencia natural, con una actitud productiva y creativa, donde nada era gratuito, cada gesto respondía al instinto de supervivencia. Allá se sacaba partido de la falta de recursos, nada se desperdiciaba y la arquitectura era una forma de obtener el máximo rendimiento con pocos recursos. Y esto, según la Catón y Vassal, ha acercado la arquitectura a la poesía, que con un mínimo de palabras tiene un máximo de significado. También reafirmaron en África la idea del reciclaje, porque vieron que lo que en Europa se tiraba, se desechaba, en África servía para otros usos, lo cual significa que los bienes materiales se podían readaptar para nuevas funciones. Y eso es lo que hicieron al volver a Europa. De otro modo, obviamente. Y así llegamos a un tercer elemento determinante y a una pregunta crucial. Al volver a Europa, ¿cómo trasladar todo lo que aprendieron en África? Este tercer elemento es el de la traslación del conocimiento y de la actitud adquirida en África hacia Europa. La forma de hacer esta traslación ya se puede apreciar en la Casa Latapié, construida entre 91 y 93 con materiales atípicos, más propios de un invernadero que de una vivienda convencional. África dio a estos dos arquitectos libertad y facilidad para romper con las convenciones, incluso las arquitectónicas. Así que hacer una casa cerca de Burdeos con materiales de invernadero, pues ¿por qué no? Sobre todo, si se ganaba espacio, si se aprovechaban los recursos climáticos naturales y si además era menos costosa. La Catón y Vassal aprendieron que la selección de materiales no tenía por qué ser prioritaria, que no se seleccionan
per se, sino porque son económicos, sólidos y capaces de interactuar con el clima. El cuarto elemento determinante está relacionado con el hecho de trabajar en Francia en un contexto ya construido preexistente. Así que no se trata siempre de construir haciendo tabula rasa, sino de transformar lo que ya está construido. Este sería el cuarto concepto, la transformación. La vivienda de Cap Ferret, hecha entre el 93 y el 96, es un buen ejemplo porque responde a la pregunta siguiente: ¿cómo construir en un bello entorno natural, en una parcela con 50 árboles, sin cortar ni un solo árbol? El reto de Lacaton y Vassal era siempre mejorar aquello que encontraban, pero reformando, reaprovechando y evitando, siempre que fuera posible, derruir. Y ahora llegamos al quinto y último elemento determinante, muy relacionado con la transformación, pero todo ello a gran escala. La ilustran las obras de Lacaton y Vassal con los bloques de pisos, como los bloques de vivienda social en Bois-le-Prêtre, en París, y sobre todo la transformación de la Cité du Grand Parc, en Burdeos, una obra que la administración pública iba a derruir para hacer un nuevo bloque de pisos, y Lacaton y Vassal propusieron entre 2011 y 2016, y por un precio más económico, ampliar los pisos preexistentes con una especie de faja de 3 metros de profundidad que rodeaba la fachada del edificio, lo cual daba más metros cuadrados, más luz natural, mejor ventilación y más confort a los vecinos. ¿Y todo eso por qué? Pues porque Lacaton y Vassal creen que en las democracias todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y una arquitectura digna tiene que priorizar este derecho sobre la expresión formal. El principio de no demolición ya estaba presente en Cap Ferret, pero en la Cité du Grand Parc se convirtió en todo un manifiesto. Lo que nos dicen Lacaton y Vassal con estas obras es que el arquitecto no tiene que degradar lo que ya existe, sino mejorarlo. Lacaton y Vassal se definen como estrategas de lo esencial. Es decir, que su arquitectura tiene como objetivo mejorar la calidad habitacional. Con pocos recursos, dicen, se puede conseguir más espacio y de mayor calidad, utilizando los medios constructivos indispensables y no más, porque el confort y el lujo del espacio no deberían ser un privilegio de unos pocos, sino que tienen que estar al alcance de los que tienen menos. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y ahora les dejo con Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, que explicarán mucho mejor que yo todo lo que han hecho hasta ahora. Gracias. Bien, perdonad porque vamos a seguir en inglés. Vamos a seguir en inglés. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias también por la invitación que nos habéis hecho a estar aquí en Olot. Ah, ¿podemos hablar en francés? Ah, genial, En francés. perfecto. Estupendo. Ahora es más difícil. El francés va bien. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias por esta invitación a Olot. Estamos descubriendo Olot y esta región que parece tan bonita.
Pues bien, el vídeo que hemos visto es muy bonito. Explica la relación con la naturaleza, la luz, los árboles, las hojas. Y eso me recuerda algunas palabras de un arquitecto argentino, Emilio Ambás, que decía más o menos lo siguiente. Decía, si la naturaleza fuera perfecta, no necesitaríamos casas. Las hojas de los árboles nos protegerían de la luz y de la lluvia. Habría corriente de aire fresco que cruzaría los bosques. Podríamos bañarnos en los ríos. La naturaleza no es del todo perfecta. Por eso necesitamos hacer algunas construcciones, pero creo que siempre es necesario referirnos a esta naturaleza y estar muy cerca de ella. Y tal vez ampliar el campo de la naturaleza a todo lo que nos rodea, a todo lo que existe, a todo lo que ya está ahí. Igual que hacemos con lo que ya está aquí. Así que os vamos a mostrar algunos proyectos que describen este trabajo, esta proximidad con lo que ya existe, con lo que nos rodea, con la vida. Porque vemos bien a través de la naturaleza que los árboles, las hojas, las flores necesitan tiempo para crecer. Y hay que trabajar con este tiempo, con esta vida que ha existido y que va a continuar. Nos gustaría hablar de free space, de espacio libre. El espacio libre es un espacio sin restricciones, un espacio abierto, de balcones, de jardines, de porches, un espacio bajo las cubiertas accesibles, un espacio más profundo que no existe a menudo en los planos estándares porque se considera como demasiado profundo o sin utilidad. El espacio de más, el espacio libre, que hace que el espacio programático sea más fluido, más fácil y que sea menos caro. El espacio libre del programa es, claro, no solo es el programa el que define las piezas y los espacios. Yo creo que podemos trabajar mucho mejor con la calidad de los espacios más que con la definición programática de estos. Y esto nos permite evitar la cuestión de una función definida. El espacio libre que trata de jugar con las reglas, con los reglamentos. El espacio libre, el que no se exige, no se solicita necesariamente, pero al final acaba siendo indispensable. El espacio que se crea de más, pero que no cuesta de más. El espacio que no cuesta nada. La arquitectura crea este espacio. Tiene que crear sin limitaciones, tiene que ofrecer la posibilidad de moverse en este espacio, de interpretar los espacios. El espacio generoso invita al habitante a crear relaciones, a apropiarse del espacio, a inventar usos, añadiendo capacidades para una máxima libertad de uso, multiplicando el espacio, multiplicando, digamos, el suelo para inventar espacios, ampliando espacios, extendiendo los espacios, creando espacio de más. Un espacio libre de funciones para multiplicar los usos. Se trata de construir lo máximo posible de espacios libres
igual que el espacio que sí ha sido solicitado y con el mismo presupuesto. Por lo tanto, el espacio libre es un espacio de más. Y volviendo a lo que decíais de África, pues sí, nos parece importante encontrar gestos simples, como por ejemplo plantar ramas en la arena o doblar, curvar estas ramas, dotarlas de una forma, rodearlas con tejido de paja para construir paredes y luego recubrirlo todo con una paja más fina que permitirá que el agua vaya deslizándose y no entre dentro del habitáculo. De hecho, en Níger aquí tenemos pues esta casa, esta cabaña de paja que tiene 6 metros de diámetro. Dentro tenemos una verja y luego tenemos que delimita la cocina. Y detrás, fuera, tenemos una techumbre, una cubierta que da sombra. Esta fue la casa que construimos en Niamey, a unos 20 kilómetros de la ciudad, con la vista en el río Níger. Necesitamos 6 meses para encontrar la ubicación, el lugar, y necesitamos 2 días para fabricarla con las gentes del pueblo. Y el viento tardó 5 años en destruirla. Es un bello recuerdo, pensamos mucho en él. Construir doble. Aquí tenemos la Casa La Tapie, uno de nuestros primeros proyectos. Una pareja que no sabía demasiado lo que era un arquitecto y nosotros no sabíamos demasiado lo que era un cliente. Y tratábamos de hacer más que una casa estándar, una casa económica, pero que fuera 3 veces más grande que una casa estándar. Fue una aventura que duró 1 año con ellos para fabricar esta casa que no se parece demasiado a una casa, que no se parecía a una casa para ellos, pero que al final respondía a sus necesidades y a sus deseos. La relación entre el interior y el exterior, la relación entre el espacio habitable y el espacio del invernadero, que se podría decir que no es habitable, pero al final resulta que el espacio no habitable en realidad se habita 10 veces más que el espacio supuestamente habitable, lo cual nos lleva a reflexionar acerca de la cuestión de la reglamentación, de la calefacción, etc. Una casa sobre 2 niveles y que se construyó hace 40 años, 30. Y desde la calle se puede abrir o cerrar. También hay que construir con lo que existe. Aquí en Cap Ferret tenemos este bassin d'Arcachon, este gran cuerpo de agua donde se cultivan las ostras. Y en este bassin d'Arcachon pues tenemos unos terrenos bastante privilegiados y la gente construye y siempre empieza pues talando árboles, allanando la duna de arena y construyendo la casa. Y aquí precisamente en este terreno donde había 50 pinos de unos 20 a 30 metros de altitud y unas dunas de arena con formas muy interesantes, nosotros dijimos que no se podía tocar los árboles, que no se podía talarlos, no se podía cortar ramas ni arbustos y no se podía tampoco modificar la forma de la duna de arena. Así que aquí tenemos los puntos negros que conforman los árboles y tenemos la casa. Tenemos una formación con estos pilotes que
van a evitar los árboles y la casa se sitúa en suspensión a 4 metros de la duna de arena, lo cual significa que no se ha trastocado la forma de la duna y se puede seguir pasando por el terreno bajo la casa para acceder a ella. Aquí tenemos imágenes de la construcción y vemos que ya desde el principio hay dos sistemas que se mezclan. La naturaleza existente con sus raíces y sus ramas y una especie de segundo sistema, un sistema hecho de postes y vigas metálicas que se inserta con el bosque ya existente. Y es importante que cuando pasamos por debajo de la casa no estemos pasando por debajo de una masa negra. Hay que pensar que la luz del sol que se reflejaba en el Bassin d'Arcachon pues va a venir de abajo arriba para iluminar la superficie de aluminio ondulado y eso va a repercutir la luz que llega desde el estuario de Arcachon. Con lo cual, con la marea baja tenemos unos tonos amarillos y con la marea alta tenemos unos tonos de luz azules. Aquí dentro pues tenemos los árboles. Entre el cuarto de baño, los árboles se mueven ligeramente. No tenemos conciencia de que los árboles se mueven. Siempre uno cree que es la casa la que se mueve. Y eso nos da esta vista absolutamente extraordinaria. Y aquí participamos hasta el final de lo que nos ofrece esta zona del Bassin d'Arcachon. Construir con lo existente. Construir con lo existente, pues bien, ya lo hemos visto con la naturaleza, es casi una evidencia, pero no es tan sencillo cuando trabajamos con materias que se ven rechazadas en cierto modo, porque a veces pues, son materias que se encuentran en la periferia de las ciudades, estos grandes barrios con viviendas que se construyeron no hace tanto, hace 50, 60 años, pero estas viviendas ya son objeto del rechazo. No son viviendas apreciadas, con lo cual este es un tema que desde principios del año 2000 nos motivó mucho, nos movilizamos mucho para tratar de aprovechar estos bloques de estos barrios modernos que están en la periferia de las ciudades y que normalmente acaban siendo derruidos. Aquí en las ciudades, de hecho, uno de los grandes temas candentes es qué hacemos con estos barrios. Y en general la primera idea, la primera solución es lo vamos a tirar todo al suelo y lo vamos a reconstruir. En Francia, a principios de los años 2000, este fue un tema muy importante, hasta el punto que el Estado creó una enorme estructura, la Agencia Nacional de Renovación Urbana, y bien, el trabajo estaba bastante financiado y el objetivo era operar la demolición de más de 200.000 viviendas en torno a París, principalmente, pero también en torno a otras ciudades. Y acabar construyendo lo equivalente con grandes presupuestos. Junto con un amigo, Frédéric Riot, dijimos, bueno, esto hay que estudiarlo, porque no podemos aceptar que esta arquitectura moderna, que no ha llegado al fin de su vida, se vea condenada, antes incluso de comprender lo que ha aportado y lo que sigue ofreciendo. Y queríamos explorar si había alternativas más positivas que la demolición, que es muy dolorosa, es una violencia, sobre todo para las personas que viven en estos barrios. Es una forma de decirles que allá donde vivís, pues eso no es nada, con lo cual vosotros mismos no sois gran cosa. Nosotros trabajamos mucho este tema observando los edificios que estaban destinados a ser derruidos, teniendo en cuenta también los presupuestos, y trabajamos en proyectos alternativos con la idea
de transformar, ampliar, y con la idea de que eso era siempre mejor que derruir o demoler. Así que pues hicimos estudios de los costes, estudios muy serios, y con 1/3 de esos recursos pues podíamos transformar y no derruir. Produjimos este libro, publicado en Barcelona por aquel entonces, porque no era evidente en Francia publicar un discurso que fuera tan en contra de la política nacional, y este libro estudiaba muy precisamente la historia de estos edificios. Y de hecho, ¿por qué, partiendo de esta idea generosa de crear vivienda en masa, vivienda moderna, que daría cabida a todas esas personas que necesitaban vivienda, pues ¿por qué? Porque 50 años después pues se llega a ese rechazo. Y analizamos también que al final estos edificios tampoco habían llegado al final de la calidad que se había esperado de ellos. Eran edificios construidos rápidamente, donde se producen situaciones interesantes y con estas pequeñas ventanas. Y hoy pensamos, bueno, tal vez hoy podríamos continuar con ese trabajo, con esos edificios de la época, pero los arquitectos en este caso pues hacían un trabajo de calidad, abrir paredes, crear balcones, y todo eso ha llevado a una transformación radical con una calidad de vida muy diferente. Aquí desde el interior teníamos esta pared con un ventanuco y nada más. Aquí hemos abierto la pared, hemos puesto este ventanal. Es sencillo, pero todo eso cambia la vida en el interior. Y trabajar también el retorno de los servicios con los conserjes, los guardas, digamos, un piso que sea un poco más acogedor. Y también, pues, a veces los primeros pisos no son los más agradables, con lo cual pueden servir para crear servicios comunes, servicios de guardería, sauna, piscina, lavandería o lugares colectivos, salas comunitarias o salas polivalentes, lugares para cocinar. Es decir, que la gente tenga acceso a servicios comunes y que se pueda encontrar. Años después, pues un proyecto que hicimos en París, pues esta torre que estaba destinada a ser derruida, y finalmente la ciudad de París decidió guardarla, conservarla. El proyecto que propusimos fue transformar esa torre. No queríamos reestructurarla, ni cortarla en dos, ni recortarla a cachos, porque al final pues el hecho de que sea una torre pues no es un problema en sí. El problema es, ¿se vive bien aquí dentro? Esta torre era de una buena arquitectura cuando se construyó en los años 80. Luego hubo unas primeras intervenciones para ahorrar energía. Eran intervenciones técnicas de aislamiento por fuera y que de hecho degradaron la calidad arquitectónica de la torre. Nosotros quisimos volver a recuperar esa calidad arquitectónica, dar luz, dar espacio, y todo eso sin hacer que los habitantes tengan que mudarse. Es decir, estas intervenciones tienen que dar provecho a los habitantes y no echarlos de sus casas para que luego vuelvan. Así que aquí estamos diciendo que no es interesante reestructurar el interior y trabajar en pequeña escala, sino que la extensión, la ampliación es la solución técnicamente más sencilla, económicamente más sencilla, y todo eso dotaría de aire y de extensión a estos edificios sin tocar la estructura de base. Este fue el principio, aportar un módulo de extensión, en este caso de 2,50 m a 3 metros, con la posibilidad de reemplazar las fachadas y quitar las fachadas
iniciales que contenían amianto, de hecho, porque el aislamiento utilizado en los años 80 contenía amianto. Y aquí pues hicimos este trabajo por el exterior con estas extensiones, sabiendo que los habitantes podían seguir viviendo dentro. Y al final el bloque se ve transformado completamente. Y de paso, obviamente, pues hay todos los debates con los inquilinos y los propietarios para ver cómo después de todas estas obras pues mantener un alquiler accesible. Además de ello, pues conseguimos ahorrar energía. Todo eso, pues consiguió crear vínculos entre personas que ya no se hablaban porque su situación estaba muy degradada. Y años después, en Burdeos, aprovechando la experiencia de ese proyecto anterior, pero a mayor escala, porque aquí tenemos el barrio del Grand Parc, que es un barrio moderno, y que se ha construido a las puertas del centro de la ciudad, pues este barrio en los años 60 no era el más deseable, pero hoy está muy integrado en la ciudad. Y teníamos que trabajar en estos 3 edificios, 530 viviendas que la ciudad también había estudiado para que fueran derruidos. Y al final no se produjo porque para derruir hay que reubicar a esas 530 familias y para hacerlo se necesitan 10 años, con lo cual el alcalde de la ciudad se dejó convencer para que tuviera lugar la transformación. Aquí 530 viviendas, 530 familias y la idea en este caso fue vamos a partir del interior. No hay que mirar desde lejos simplemente y decir esto es feo y hay que derruirlo. No, hay que pensar en la calidad de la vivienda y en lo que sucede en el interior. Con lo cual hay que entrar ahí, hay que entrar y ver qué pasa ahí dentro. Y lo que vemos en el interior es el contrario de lo que aparece en el exterior. Son 530 familias que cada una ha dado una calidad y una riqueza al interior. Te puede gustar o no, te puede no gustar la decoración interior, la puedes encontrar cursi o lo que quieras, pero estas personas han expresado su vínculo con el lugar en que habitan, a pesar de que saben que el barrio podría ser mejor, a pesar de que saben que el edificio se considera feo y que la gente lo señala con el dedo y dice, uff, yo no querría vivir ahí. Pues nos pusimos a la tarea y visitamos los pisos y nos dijimos que había que transformarlos desde el interior. Así que, bueno, pues había que salir de esta idea de muros con ventanucos que no dan la posibilidad de disfrutar del aire exterior. Y queríamos proponer algo más de espacio para los habitantes y también mayor espacio interior. Aquí, de nuevo, ninguno de los residentes tuvo que mudarse. Teníamos también una zona donde podían descansar los residentes cuando había mucho ruido. Y aquí, pues cada día se construían de 7 a 8 módulos con este principio de unos cimientos aislados, porque estas extensiones no se ven soportadas por el edificio existente, tienen su propio apoyo, tienen esos postes y están, digamos, atadas o adheridas al piso siguiente. Y a partir de allí, pues empezamos el trabajo de sustitución de fachadas. Y aquí es donde se inicia la perturbación con la vivienda ya existente. Y el compromiso que teníamos es que la sustitución de la fachada tenía que hacerse en 2 días, no más. Y todo eso, la verdad es que lo mantuvimos en la mayoría de casos. El primer día se colocaban las carpinterías. Aquí tenemos el estado existente. La primera intervención era proteger el interior. Luego estábamos cerrando
los marcos de las ventanas, los quitábamos, luego se hacía esa apertura con los nuevos marcos de la carpintería y el chasis y los ventanales, y luego ya se puede abrir. Y tenemos estos trabajos de acabado que se pueden hacer por el interior también. Con lo cual aquí tenemos esta transformación. Aquí antes teníamos una pequeña ventana y ahora tenemos este bonito ventanal que se abre en este jardín de invierno que hace 3 metros y 80 centímetros de balcón. En la mayoría de casos se doblaba la superficie de la vivienda existente y hay algunos trabajos, algunas obras también, rehacer los cuartos de baño, la electricidad, pero en general había pocas obras que hacer porque los habitantes habían mantenido bien sus viviendas. Y aquí estos trabajos pues costaban 50.000 euros por vivienda, mientras que la demolición hubiera costado 160.000, demolición y reconstrucción, con unos resultados de 40 a 50 metros cuadrados suplementarios de extensión y un consumo de energía dividido por 3 con estos jardines de invierno, con estos ventanales, unos ajustes, unos pequeños ajustes de calefacción, pero sin grandes tecnologías, simplemente la mejora de lo que ya existía. Y aquí, de nuevo, si estamos analizando la huella de carbono, pues estamos evitando la mitad de la huella de carbono mediante esta intervención. Y tal como dijimos, pues era un compromiso de la Oficina de la Vivienda Social que decía que había que realizar estas intervenciones y, por lo tanto, hubo el compromiso de no aumentar los alquileres para los inquilinos que se quedaron en esas viviendas y no hubo ningún cambio de viviendas, de hecho. Aquí tenemos esta transformación, por lo tanto, yo y todo el mundo desearía vivir aquí. Y, de hecho, durante el confinamiento, las personas que vivían aquí lo pasaban un poco menos mal que otras personas que vivían en casas más pequeñas y con menor apertura. Y aquí construimos también sobre el techo unos 10 alojamientos más grandes, con 3 a 4 habitaciones, con construcciones ligeras, que recuerdan un poco esa primera casa, con un gran jardín de invierno. Y pues esta vivienda que está sobre el techo existente, sobre la cubierta. ¿Construir o no construir? Esta es una cuestión interesante porque la arquitectura, para que haga arquitectura hay que plantearse la pregunta antes. Si la construcción puede ser una solución o no, pero antes tiene que haber un proceso de reflexión. Tenemos que reflexionar dónde estamos, ver el contexto, ver la cuestión que se plantea y ver qué solución se puede dar. Esto es en 1996 en la ciudad de Burdeos, que decidió iniciar un programa de embellecimiento. De hecho, así se llamaba el programa, Embellecimiento de las Plazas de Burdeos. Aquí tenemos pues, un primer ejemplo. Se había reemplazado el suelo, los bancos, las fuentes, y nos dijeron, vosotros podéis trabajar sobre esta plaza triangular, que no estaba realmente en el centro, pero era una bonita plaza, y fuimos a estudiarla. Teníamos 4 meses para hacer este proyecto y ahí íbamos los fines de semana y durante la semana. Y 4 meses después volvimos a la comisión de la ciudad de Burdeos con sus electos y miembros de la administración y dijimos, pues bien, para embellecer esta plaza, pues la plaza ya es bonita, ya es bella, y lo argumentamos con un texto y con fotografías, y la conclusión era que la plaza ya es bonita tal como es. Nuestro proyecto es no hacer nada. Construir
o construir apenas. Este es otro tema. Aquí tenemos el Palacio de Tokio, que es un museo que se encuentra en el centro de París, un edificio muy imponente, muy monumental, que se construyó para la Exposición Universal de 1937, que tenía dos salas, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París y el Museo de Arte Moderno que acabó en el centro de Georges Pompidou. Y aquí tenemos pues esta parte del Museo de Arte Moderno con diferentes programas. Teníamos ahí dentro también el Museo de Fotografía, etcétera. Y a principios de los 90 el Estado decidió renovar todo este espacio para convertirlo en el Palacio del Cine. Hubo una serie de estudios, luego se planteó el concurso, luego un año de obras y después de un año de obras el Ministerio de Cultura decidió detener el proyecto y los obreros dejaron de venir de la noche a la mañana y dejaron el edificio tal cual lo veis aquí. Vemos aquí las particiones, vemos los techos, todo se había quitado en el interior y nos encontramos también pues esta estructura que es elegante, desnuda, pero fragilizada porque se habían quitado todas las paredes. Con lo cual el proyecto del Palacio del Cine era muy ambicioso y de hecho la ciudad, el Estado, quería hacer una instalación temporal de un centro de arte para los jóvenes creadores. Es un proyecto que tenía que tener lugar en otro sitio, en París, con 3 millones de euros, y se propuso que se iniciara aquí, en este edificio que es enorme y los 3 millones no dan para tanto. Pues bien, nos pidieron en el marco del concurso qué se podía hacer ante tal situación y nosotros lo que dijimos es que la arquitectura ya estaba allí. Era un museo, con lo cual todas las cualidades que buscas ya están ahí, la luz natural, el recorrido interior, la dimensión de las salas. Y la demolición precedente ya había sacado a la luz grandes espacios que no se conocían antes, porque cuando el museo se creó respondía a criterios más clásicos. Y aquí pues veíamos el museo en toda su dimensión, con lo cual propusimos un trabajo muy pragmático con 3 millones. Dijimos, bueno, pues vamos a empezar por reparar la estructura, vamos a volver a poner electricidad, reparar las escaleras, el ascensor, la calefacción y seguramente habremos consumido los 3 millones con estas intervenciones, pero será suficiente para abrir las puertas al público. Y así lo hicimos. Pudimos también abrir un espacio en el primer piso y también en el sótano. Todo esto en el año 2000. El proyecto duró 5 años. Y después de 5 años el Estado nos dijo, bueno, vamos a seguir con esta intervención temporal y luego nos dieron un presupuesto suplementario de 10 millones para reparar las cubiertas. Y cosa que no habíamos podido hacer antes. Y bueno, no se trataba de dejarlo todo nuevo, sino realmente de aprovechar. El espacio ya estaba ahí, el volumen ya estaba ahí y cada exposición pues ya es capaz de presentarse. Y en la segunda fase pues pudimos abrir 100% de los espacios existentes y hoy, bueno, sigue siendo algo bastante temporal, pero ya lleva 20 años. Así que el Palais de Tokio es un lugar que sigue funcionando muy bien y que produce exposiciones bastante especiales, porque es un espacio que está liberado de sus convenciones y eso da mucha libertad a los artistas, les da mucho espacio para expresar sus obras y mostrar sus exposiciones.
Aquí tenemos la obra de Thomas Hirschhorn. Y luego, pues bien, también aprovechamos los sótanos, creamos esta escalera que no existía, porque normalmente los sótanos eran para las reservas, pero como ya no es un museo, ya no hay reservas, así que el público puede bajar abajo. Y aquí tenemos espacios interesantes porque nos podemos aprovechar la oscuridad para mostrar vídeos. Así que este trabajo es un trabajo casi de acupuntura, podemos verlo aquí en rojo. Estuvimos actuando poste a poste, metro cuadrado a metro cuadrado. Todos estos postes, estos pilares no están tratados de la misma forma, no hay uniformización. Algunos necesitaban un refuerzo estructural, otros un tratamiento para el fuego, otros simplemente necesitaban limpieza, con lo cual fue un trabajo de detalle que se hizo desde el interior. No construir y construir doble. Este fue el tema de este proyecto. Aquí tenemos un centro de arte contemporáneo que tenía que estar situado ahí dentro, en este edificio, que son los restos de unos astilleros en Dunkerque, unos astilleros que construían barcos preciosos y que fueron desmantelados en los años 80. Y lo único que quedaba de estos astilleros era este edificio, porque tenía una simbología para los obreros que protestaron cuando se iba a demolir. Y a estos astilleros pues se les llama la catedral, porque ahí dentro hay un gran espacio vacío. Aquí es donde se ensamblaban las últimas piezas de los navíos. Nos pidieron que llenásemos este espacio para convertirlo en un centro de arte con 4.000 metros cuadrados de reserva y otros 4.000 de exposición. Y cuando uno sabe que en las zonas de reserva de los museos hay que controlar la temperatura, la humedad, etcétera, nos dimos cuenta de que sería difícil mantener este espacio vacío con su belleza, pero dijimos, ¿cómo podemos salvar este vacío? Y propusimos construir un doble de la misma dimensión que estuviese al lado y que sería construido, por lo tanto, para responder a todos los criterios de organización y de preservación de las reservas. Y eso nos permitiría mantener el edificio existente tal como estaba, en su integralidad, con unos pocos ajustes nada más. Así que el nuevo edificio es esta caja con los espacios para la reserva y este gran envoltura que recupera la forma del antiguo edificio y crea además un espacio climático y permite modificar la relación directa entre espacios que están climatizados, controlados y espacios exteriores que tienen un clima muy variable. Con lo cual aquí tenemos el resultado del proyecto. El espacio se guardó, se mantuvo y se ha convertido en un gran espacio de exposición que mantiene estos espacios. Aquí tenemos el edificio nuevo con otros espacios de exposición. Y aquí tenemos el espacio de reserva también, el espacio aquí en el techo, bajo el techo. Es un espacio libre, un free space, y es un espacio interesante porque hay muchas obras que se pueden exponer allí, aunque no hay una temperatura estable, pero es un espacio que permite descubrir el mar, el puerto. Hay un puerto industrial. Y evidentemente, todo este espacio de más es un espacio que tiene que hacerse dentro de la economía del proyecto. Es decir, no es un espacio que tenga que costar más caro. Todas esas extensiones en las viviendas transformadas, al final,
pues tienen que representar el mismo presupuesto que el que nos dieron al inicio para hacer la renovación. Aquí tenemos el presupuesto que nos dieron al inicio para crear ese centro de arte, con lo cual es importante gestionar el presupuesto, gestionar esta generosidad, esta libertad que queremos dar a los espacios, pero gestionarlo dentro de la economía del presupuesto, porque si no será difícil convencer de que podemos hacer esto. Así que, pues bien, aquí tenemos el proyecto en Dunkerque. Y la última parte, ¿dónde y cómo construir? Aquí tenemos un proyecto que nos pidió la comunidad urbana de Bordeaux para reflexionar sobre cómo crear 50.000 nuevas viviendas en los 10 próximos años sobre la comunidad urbana de Burdeos. Este es un proyecto de urbanismo que nos permite aplicar algo importante, y es que no podemos considerar el urbanismo del mismo modo si consideramos la ciudad como la ciudad existente. Es decir, tenemos que considerar no urbanismo y arquitectura, sino realmente la arquitectura y el urbanismo. Y esto es lo que hemos querido explicar con este proyecto. Son, por lo tanto, 50.000 nuevas viviendas, lo cual significa 55.000 hectáreas de naturaleza existente. La naturaleza oficial, lo que veis a la izquierda, la que queda aquí marcada en el plano, y la naturaleza real de los jardines, de las plantas que crecen en todas partes y que está más presente que la naturaleza oficial. 50.000 nuevas viviendas significa 55.000 hectáreas, de hecho, de espacios ya organizados, irrigados por redes, por carreteres, por calles, vía pública, saneamiento, alcantarillas, red de agua, todo eso ya existe. Y no es necesario continuar para crear nuevas zonas de urbanización. 50.000 nuevas viviendas significa también 160.000 viviendas colectivas existentes y 80.000 viviendas únicas existentes. Son miles de situaciones ya existentes. 50.000 nuevas viviendas y cientos de posibles situaciones. Situaciones donde, a partir de lo ya existente, se puede transformar, se puede añadir, se puede superponer, en lugar de hacer tabla rasa y construir en terrenos que no están viabilizados. El territorio es amplio. Es un territorio acogedor, accesible. La naturaleza es suficientemente gruesa o clara, está simulada o está escondida, está contrastada, está suficientemente irrigada, atravesada, utilizada, energizada, organizada, es suficientemente capaz para generar dentro de estas organizaciones existentes, en conexión con estos sistemas, con las carreteras, con las redes, sin nuevos planes maestros, sin nuevos esquemas urbanistas visionarios e impulsivos, sin formatear, sin crear cajas de herramientas, sin la necesidad de cortar, talar, demoler, sin tener que desmantelar, sin tener que rehacer, sin perturbar. Pues sin hacer todo esto podemos transformar
las situaciones urbanas más frágiles y menos apreciadas, y al mismo tiempo crear 50.000, 100.000, 150.000 nuevas viviendas amplias, luminosas, generosas y duraderas. Se trata de gastar menos para hacer más. No derruir. Aquí vemos un edificio en curso de demolición y veremos nuestra torre para también ahorrar en el coste de las obras. Se ahorra aquí un 62%. Ahorrar también energía, menos 74% de coste energético. Ahorrar también el coste de estas instalaciones públicas, un 56% de ahorro, y crear también pues nueva vivienda y nuevos servicios. Es decir, que en lugar de perder 100, se ganan 120, reutilizando lo ya existente. Se reduce la calefacción, los costes de mantenimiento. Se reduce en un 60%. No cortar árboles. Dar aire y fluidez. Dar espacio y dar luz. Gracias a un urbanismo de precisión delicado y que actúa caso a caso, con un cuidado especial hacia las organizaciones, las diferencias, las personas, los árboles y los insectos, con la precisión de una economía urbana, con los pies en tierra, en el suelo, para cada vivienda, para cada jardín. Liberar los derechos urbanos, los derechos de uso. Vigilar con el mantenimiento. Velar por las calidades especiales, por sus posibilidades. Y hacer que la iniciativa privada sea más fácil. Y dejar que la gestión pública de ciertas zonas sea privada. Dejarla a la iniciativa privada. Abrir las vistas. Desarrollar el placer de habitar un lugar. Y todo ello con sencillez, desde dentro, desde las zonas habitadas y con delicadeza. Por ejemplo, aquí tenemos pues un piso, un apartamento a nivel del suelo. Estamos abriendo la ventana para abrirla hacia el jardín. Ofrecer el uso del jardín. Y contribuir al espacio público gracias a los jardines privados. Aquí tenemos una vivienda existente, colectiva, social o privada. Aquí se cambia la vivienda existente dando más espacio, aportando más luz, más fluidez y menos consumo energético. Mediante unas adiciones generosas de terrazas interiores, de apartamentos, todo en el mismo territorio,
un territorio ya existente, ya distribuido. Se crean nuevas viviendas sin consumir nuevos territorios. Aquí tenemos instalaciones abandonadas que se pueden dividir. También se pueden utilizar grandes superficies no utilizadas hoy. Se pueden redistribuir para vivir y trabajar de otro modo. Poco a poco, tomando conciencia de las dimensiones, se puede cambiar para conseguir espacios maravillosos y ofrecer una gran variedad de formas de vivir, de alquilar, de adquirir la propiedad, aprovechando unas vistas extraordinarias y unas geografías particulares. Aprovechar el uso libre, como en una torre, en un chalet. Aprovechar espacios libres, fluidos, generosos. Aprovechar y disfrutar de un jardín, de un amplio jardín. Disfrutar de las vistas extraordinarias desde la terraza, desde el tejado. Disfrutar de los bosques sin estropearlos. Disfrutar del encanto de las pequeñas casas o de espacios privados íntimos. Aprovechar grandes espacios sobredimensionados. Extender, añadir, adosar, mezclar, optimizar, sobreimponer, hacer o no hacer. Aquí tenemos en Bassins 134 viviendas ya existentes. Pues estas viviendas se amplían, se aíslan y además hay 66 nuevos alojamientos. Aquí en Mérignac, 72 pisos existentes, aquí 72 pisos ampliados, aislados y 123, 124 nuevas viviendas. Aquí en Florac, en un contexto urbano con vistas sobre un bosquecillo, 346 viviendas, 600 metros cuadrados de comercio, con parking. Pues aquí en Florac tenemos la vista sobre ese bosquecillo, 346 viviendas ampliadas, aisladas y 300 viviendas más posibles, así como los metros de comercio y nuevas superficies, así como más de 600 lugares para aparcar. Y aquí en Barrés, 79 viviendas existentes y en Barrés, como digo, pues estas 79 viviendas ampliadas, aisladas y 59 viviendas nuevas. Ese es el principio de la transformación. Gracias. Gracias, muchas gracias por esta conferencia. Tenéis ahora la oportunidad de preguntar. Podeu fer preguntes si voleu. You can make questions. Now you have the chance. Pueden preguntar lo que quieran, ahora tienen la oportunidad. Muchísimas gracias por su presentación. Tengo varias preguntas, pero casi todas se refieren a lo mismo.
digamos que todo el mundo quiere mejorar los espacios de esta manera y digamos que todo el mundo cuenta con dicho presupuesto. Aquí en Barcelona la mayoría de los bloques tienen varios propietarios y en la mayoría de las veces las personas también, bueno, alquilan sus espacios, no son realmente sus espacios. ¿Cómo podemos, a fin de cuentas, convencer a los propietarios de estos espacios que los alquilan, ¿no? También, que es algo bueno mejorar sus espacios cuando la mayoría de las personas que viven en estas zonas urbanas, a fin de cuentas, no tienen la propiedad o el poder para hacer algo? Yo creo que este es un tema que, a fin de cuentas, en Francia muy a menudo lo hemos, diríamos, olvidado, ¿no? Porque estos grandes edificios que he mostrado son viviendas públicas, de propiedad pública, son viviendas sociales. Hay una cierta facilidad, debería haber una cierta facilidad que nos permite trabajar con un único propietario, ¿no? Que posee todas las unidades. Probablemente es mucho más complejo cuando tenemos distintas propiedades privadas y, bueno, distintas unidades familiares también. Pero creemos que es posible. Uno tiene que ser siempre optimista. Uno tiene que ser optimista y trabajar en la situación. Trabajar con cada situación precisa. Porque también tenemos que tener en cuenta cuál será el futuro. Si no hacemos nada, ¿qué sucederá? Supondrá que tal vez de aquí 5 o 10 años habrá una situación, se dará una situación en la que de repente lleguemos a un punto. No nos pasó en Francia y nos dijimos la única solución es derrubar. Si queremos evitar esta situación precisamente de derrubar, cuesta mucho. Así que tenemos que intentar encontrar varias soluciones de un modo anticipado. Creo que esto es sumamente importante. A la vez también, a veces yo creo que, bueno, como arquitectos podemos encontrar soluciones, pero a veces es muy extraño porque estos ejemplos que hemos mostrado, estamos increíblemente sorprendidos muy recientemente porque hemos ido a Tbilisi, en Georgia, y hemos podido apreciar que de los edificios de la ex Unión Soviética, edificios de los años 70, residencias privadas, apartamentos privados, pues han encontrado su manera por sí mismos para crear este tipo de ampliaciones. Evidentemente, con materiales muy rudimentarios para poder, en edificios de 6-7 pisos, a veces no es seguro, ¿verdad? Pero se han podido hacer estas ampliaciones y la comunidad de propietarios encontraron la posibilidad para hacerlo. A veces no todos ellos lo que querían era hacerlo en el mismo momento, a veces lo hicieron 2 o 3 años después, ¿verdad? Cuando su vecino hizo su ampliación, pero bueno, al final lo terminaron haciendo, casi con el mismo tamaño, ¿no? Es algo increíble, realmente increíble, sorprendente. Pienso que cada situación es distinta. Sería distinto en Francia, en el norte de Francia, en el sur de Francia o en España, pero de lo que estoy convencido es que lo que es realmente importante es la posibilidad de imaginar a través de la arquitectura todos estos lugares y nunca habrá una misma respuesta, pero siempre habrá una respuesta posible. Seguro. También me gustaría mencionar que probablemente las ciudades y también los políticos pueden tener mucha más influencia de la que creemos que tienen, porque hoy en día, no sé cómo sucede aquí, pero yo sé que en Francia muchos de los fondos vienen de la Unión Europea para la recuperación después del COVID y se asigna a la renovación del parque inmobiliario. Hay una serie de fondos que se dan, creo, para apartamentos, no sé cuál es la cantidad, será unos 30.000 o 40.000 a veces para según qué categoría de apartamentos, pero a veces los políticos en las ciudades probablemente por una falta de visión les suministran el dinero, pero finalmente no tienen suficientes competencias ni ejecutan el poder que tienen. Podrían pedir inclusive más, ¿no? Como cambio,
del dinero recibido. Hoy en día, bueno, puedes gastarte 40.000, pues no sé, con un mal aislamiento, ventanas de plástico, y sin embargo sería mucho mejor con la misma cantidad de dinero otro tipo de soluciones. Es un problema, evidentemente, en el sector de la vivienda. Hoy en día los políticos completamente han tirado la toalla, toda ambición y toda visión en las políticas de vivienda. A veces, en este caso, ¿no?, de situaciones, el proyecto nunca se produjo, pero a veces sí que vemos que hay un cierto interés, ¿no? Hay asociaciones de propietarios o asociaciones de personas que viven en residencias privadas que, bueno, tienen el interés de reformar su situación. Y de hecho, muy a menudo, pues dicen, el municipio o el Estado necesita, ¿no?, o les pide, ¿no?, que se hagan obras bastante caras, obras respecto a la energía, el consumo energético, aislamiento, etcétera, y podemos apreciar, pues a veces que la propuesta puede ser mucho más interesante que la propuesta de aislamiento, que si estamos añadiendo mucho más valor a nuestro apartamento, pues es algo que finalmente también será valioso para mí, para alquilar o para vivir nosotros dentro, ¿no? Así que yo creo que es algo que podemos tener en cuenta y también, diríamos, presionar a los municipios, porque muy a menudo los municipios están interesados en que las ciudades sean ciudades smart o ciudades asequibles, pero llegados a un momento, ¿verdad?, pues podemos tener este tipo de debates para poder ver todo lo que sea posible, no a través de derrumbar, sino a través de la ampliación y añadir. Claro, también es una pregunta, una cuestión económica, ciertamente en Francia, teniendo en cuenta este sistema de derribo, significa que tienes un edificio tal vez de un piso y lo destruyes, entonces pierdes, ¿no?, tierra, y después puedes reconstruir, ¿no? Al final, que tienes uno, destruyes uno y reconstruyes uno. Si transformas, tienes uno, pero añades un 50% y al final, ¿qué tienes? Pues 1,5, ¿verdad? Así que se ha gastado menos, has destruido nada y añades al final más. Probablemente también se debe porque requiere cambiar de estrategias, exige cambiar de estrategias. Las estrategias urbanas muy a menudo, inclusive hoy en día, consideran que hay que hacer zonificación amplia, ¿no?, y que hay que hacer siempre lo mismo en las grandes zonas. En cambio, lo que hemos mostrado aquí y lo que realmente creemos y confiamos en esta estrategia es que es una estrategia real que se basa bloque por bloque, caso por caso, edificio por edificio, y no ofrecemos la misma solución para todo el barrio o para todo el distrito. ¿Alguien más? ¿Sí? Hola. ¿Hay algún tipo de negociación? Sí, negociación me refería. Con los gobiernos cuando se tienen que añadir metros cuadrados, cuando los proyectos tienen que añadir metros cuadrados. Me pregunto esto por un tema del crecimiento de la construcción. Yo soy de Monterrey, México, donde actualmente se está produciendo una explosión de construcción de nuevos edificios. Perdón, es que en inglés. Veamos. A ver, la pregunta es: ¿hay charlas previas o negociaciones con los gobiernos cuando se plantea no derrubar, pero cuando se plantea añadir metros cuadrados de superficie? Es muy importante, una vez más, enfatizar este aspecto. Se tienen que hacer las cosas edificio tras edificio, porque a veces uno tiene el derecho de construir porque tu parcela, bueno, es una parcela cedida, o porque a lo mejor tienes este tema de la calle o lo que sea. A veces no se puede. Es por eso que es muy importante ver y analizar cada uno de los edificios por sí mismo. Y también, bueno, diría que hasta la fecha
Hay, bueno, muy pocos proyectos que hemos podido hacer de esta manera. Realmente es muy difícil convencer y hacerlo. De hecho, realmente nunca nos vimos bloqueados por la legislación municipal relativa a la construcción. Por ejemplo, en París pudimos hacer ampliaciones en las 3 fachadas, pero en la 4ª fachada no pudimos, porque teníamos que cerrarlo en el límite de la propiedad, así que no lo hicimos en la 4ª fachada. Así que, bueno, debería deciros que probablemente el bloqueo no está ahí, el escollo no es ese, está más bien en las actitudes y diríamos en las visiones y en las ambiciones. Lo que es realmente increíble en este proceso de transformación es que uno puede crear capacidades añadidas que son casi invisibles a escala urbana. Cuando añades 2 o 3 metros en el límite del edificio, casi que no lo ves en el plano urbanístico. A veces uno tiene que tener cuidado porque a veces estamos demasiado cerca de una calle, entonces ahí te paras. Pero la mayoría de las veces se trata de una ampliación que casi es invisible. Pero a la escala de la vivienda es realmente muy importante, y esto es realmente muy importante, ¿verdad? La posibilidad de construir por encima cuando sea posible, cuidar también la reglamentación, etcétera. Pero podemos ver que este espacio añadido pues lo puedes tener creando nuevas redes, nuevas carreteras, también, ¿no? Al final diríamos que está todo como muy acabado. Hay otro proyecto que no hemos mostrado en Saint-Nazaire, donde había una de esas torres con 40 pisos. El primer paso era reparar 40 apartamentos, queríamos decir, reparar en 10 pisos, 10 niveles, y nos dimos cuenta que era posible, ¿no?, unir los edificios existentes a este edificio existente y construir nuevos 40 pisos más. Así que sin crear ni calles nuevas, ni redes nuevas, ni nada, solo reutilizando lo existente, hay muchísimas posibilidades que son necesarias desde el punto de vista económico, porque no tienes que comprar ni otra parcela ni nada, o construir nuevas calles ni carreteras. Uno de los problemas es precisamente el estatus de estos espacios. No es ciudad, no están dentro, no están fuera. Por ello, diríamos que, por ejemplo, hace una década, los espacios, por ejemplo, cuando pedimos permiso para construir, bueno, no estuvieron bajo un sistema impositivo, pero se dieron cuenta de repente las ciudades que había una posibilidad de conseguir dinero por los impuestos, ¿verdad? Gracias a los espacios que han podido ofrecer para vivienda, y han cambiado las normas para calcular la superficie, y entonces tienen la superficie no habitable o habitable, y entonces sería una superficie administrativa, y ahora en algunas ciudades tienes que pagar impuestos sobre los espacios, ¿no? Así que probablemente como todo lo que es nuevo, pues se requiere resolver nuevos problemas que uno no se planteaba que surgirían antes, pero que paso a paso podemos detectarlos, y muy a menudo, si el cliente tiene la voluntad de hacerlo, muy a menudo la solución se acaba encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades. Felicidades por haber tenido la capacidad de inspirar a los decisores políticos. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con esa plaza bonita que defendisteis en Burdeos? ¿La mantuvisteis como está o la cambiasteis? ¿O se ha cambiado? Yo creo que ya tiene unos 30 años, ¿no?, este proyecto. Yo creo que sube y baja las reformas, a veces no sé. A veces la plaza está bien, a veces no, a veces no sé. Ponen, no sé, piedras para que la gente no aparque ahí. No sé. Probablemente también es más el tema de que cuando uno trabaja de esta manera, ¿verdad?,
un modo que implica también no solo hacer las cosas, sino también la responsabilidad y también la intervención de la gente, es importante reactivar también a veces el espíritu, las normas, las ideas. De lo contrario, el proyecto se olvida y bueno, de hecho, no es porque haya un pequeño riesgo que al final termine fracasando que no debamos hacerlo, ¿sabes? Hay que arriesgarse un poquito, ni que sea. Es divertido porque hace 3 días atrás recibimos un correo electrónico de un colega español que estaba sentado en un banco ahí, en esa plaza, y nos envió una foto. Hola, Philip, qué lugar tan bonito. Es divertido, ¿no? Porque cuando uno está diseñando los proyectos siempre ve, ¿no?, el concepto de riesgo, el riesgo que uno tiene que evaluar. Por ejemplo, muy a menudo, si no tienes un buen cliente o si propones invernaderos o balcones o jardines de invierno, a lo mejor el cliente te dice que no estoy convencido de si funcionará o no, porque a la gente al final va a tenerlo con cosas ahí acumuladas. Puede pasar, pero a lo mejor una persona o 2 personas, ¿no?, que harán eso. Pero sinceramente no puedes evitar o impedir, ¿verdad?, que las otras casas tengan un espacio bonito. Es importante para la arquitectura tener siempre o doblegarse, ¿verdad?, ante la generosidad y no doblegarse ante las restricciones. ¿Qué lejos? La pregunta. Hola. Muchísimas gracias. Gracias por la extraordinaria presentación. Mi pregunta es, de donde yo vengo, ya estamos haciendo muchas ampliaciones. Para mejorar la salud, la calidad de la vida y al final logramos el objetivo. Le brindan, al propietario un nuevo espacio para que pueda alquilar a otras personas. Pueden alquilar, ¿no?, una habitación o pueden tener incluso espacio para almacenamiento. Muchas veces, ¿qué podemos hacer en estas situaciones para impedir estos casos, no? Porque, bueno, muchas personas nos dicen que deberíamos cambiar de estrategia. Yo creo que el punto más importante es que necesitamos tener confianza en los arquitectos. Durante tus estudios, durante tu actividad profesional, uno experimenta y trabaja con precisión, delicadeza y generosidad y sensibilidad. Así que significa que nosotros llegamos a un lugar concreto donde podemos hablar con las personas, podemos ver cuáles son las preguntas, cuáles son los problemas, qué está bien, qué es necesario, qué es erróneo y esta es la investigación que cabe hacer. Todos nosotros como arquitectos lo podemos desempeñar. Lo único que es importante es que las autoridades y la gente competente sepa que los arquitectos pueden hacerlo. Casi como si fuésemos los médicos para las ciudades, para las viviendas, para los parques y para los lugares. Pero todo lugar tiene sus diferencias. No hay algo que podamos... Bueno, probablemente sí podemos aprender y podemos añadir algunas experiencias de otros lugares, pero siempre tenemos que readaptarnos a lugares concretos, a climas especiales, a personas distintas, a maneras diferentes de vivir. Pero estoy convencido al 100% que siempre habrá una respuesta que será extraordinaria y que hará que la vida y la ciudad sea extraordinaria.
Así que uno tiene que tener cada vez más confianza en el trabajo y la imaginación y energía de los arquitectos para que las cosas vayan bien. Probablemente lo que acabas de describir, probablemente, evidentemente, uno no espera no encontrar la solución para una cuestión tan general, ¿no? Pero creo que estaría muy bien encontrar uno, dos, tres casos donde uno sea capaz de convencer a los propietarios para que hagan las cosas distintamente y que lo hagan de verdad. Porque muy a menudo es mucho mejor hacer algo en lugar de intentar cambiar de un modo radical todo. Por ejemplo, en el proyecto que mostramos, trabajamos con él desde hace 25 años y desde entonces lanzamos 2 o 3 proyectos más. Es muy poco, ¿cierto? Pero este proyecto, como ya se ha hecho, se dan cuenta que es importante. Fuimos capaces de brindar algo más. Una solución podría ser eso, ¿cierto? Buscar un lugar o 2 lugares donde uno pueda hacer este trabajo para transformar, cambiar una vez más la calidad y volver a recuperar una situación, ¿no? Y esto, bueno, sería mostrar un ejemplo que se puede seguir, ¿no? Un ejemplo que se espera que cambie algo. Yo creo que es una búsqueda continua, es una curiosidad continua. Si volvemos a la película que hemos visto al principio, pues tengo en mente un proyecto que estamos desarrollando en Arabia, en el norte de Arabia. Es un lugar extremadamente caluroso, seco y estamos creando una especie de residencia en un oasis, en un jardín, bueno, que queremos que sea un jardín extraordinario con naranjos, palmeras, etcétera. Y cuando tenemos que trabajar en las condiciones climáticas, sabemos que el centro meteorológico está en el aeropuerto, está a 50 kilómetros de ahí. Y entonces nos dijimos, si queremos tener un jardín extraordinario y si al mismo tiempo queremos tener residencias en este jardín, no tiene que ser el mismo clima. Entonces, ¿cuál será finalmente el clima de este jardín? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a investigar porque, bueno, cuando fuimos a otros jardines existentes, nos dimos, si fuera hasta 40 grados, cuando estamos bajo las palmeras y los naranjos, pues está bien, está bien. Nos sentimos muy bien. Así que hicimos mediciones muy precisas de la temperatura del aire, 40 grados. ¿Podemos conocer cuál es la temperatura también de las hojas, de los naranjos, de las palmeras? Es increíble. La temperatura de las hojas es 10 grados menos. Cuando tienes miles y miles y miles y miles y miles de hojas, debe cambiar el clima. Ya está, y ya deja de ser el clima estándar del aeropuerto. Y, bueno, es el clima de este lugar tan especial. Así que la precisión es absolutamente esencial. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus lecciones tan inspiradoras que nos han brindado. Creo que realmente es algo muy motivador poder trabajar con todo aquello que es posible, con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Tenemos a muchos estudiantes y también a jóvenes profesionales con nosotros, profesionales que llevan trabajando desde hace muchos años y yo creo que todas las sugerencias que nos habéis hecho son de gran valor para todos nosotros. Así que un gran gracias por haber venido. Gracias.